Bien, buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de portafolio internacional. Mi nombre es Rodrigo Galván y somos el grupo 1. Para iniciar un poco, ya aquí pueden ver en el título que un personaje importante, Harry Markowitz, va a ser mencionado posteriormente, pero los antecedentes de lo que es una teoría de portafolio, mencionado por este mismo autor, nos refleja estos cuatro nombres, ¿no? Primero, vamos a ver al señor Hicks, que lo que él realiza es introducir el factor de riesgo al análisis de portafolios, por más que no haya definido una cuantificación de este, que actualmente sabemos que se realiza con la desviación estándar, pues es un aporte importante, digamos, previo a la teoría de portafolios como tal. Luego, Marshak también lo que hace es expresar las preferencias de los inversionistas mediante una curva de indiferencia que relaciona tanto la media como la varianza de los activos. Después, Williams también es importante debido a que nos habla, en sus propias palabras y sin definir el término como tal, pero nos habla de cómo se puede eliminar virtualmente el riesgo, ¿no? Que es a través de la diversificación. Y lo que Roy propone es una elección de portafolios un poco antes incluso del autor, que es Markowitz, pero lo que lo diferencia es que este determina que hay un específico portafolio óptimo, ¿no? Que eso es un poco lo que difiere con el autor, que vamos a mencionar a continuación, que es Harry Markowitz, premio Nobel en los años 90, debido a su artículo Portfolio Selection en 1952, y considerado también el padre de la teoría moderna de portafolio, ¿no? Lo importante de Markowitz y su aporte es principalmente el decirnos que no se analizan a los activos de una cartera de forma separada, de forma individual, digamos, sino que hay que verlo en forma de conjunto de la cartera y la correlación y varianza, que son las formas, una de las formas estadísticas en las que se analizan los portafolios, es lo que principalmente nos dice Markowitz, ¿no? Hay que ver esta correlación y varianza entre los activos del portafolio en su contexto general, digamos. Nos muestra cómo los inversionistas pueden conseguir el menor riesgo posible con una determinada tasa de rendimiento. Dentro de estas dos variables, la que es un poco más importante, digamos, en esta teoría, es la variable de riesgo, ¿no? Y cómo es que se va a disminuir ese riesgo en la medida de lo posible con la diversificación. La diversificación, en nuestro caso, diversificación internacional, involucra lo que es que los activos sean de diversos tipos y para que tengan carácter internacional es que esos activos eh, sean o tengan el origen en diferentes mercados, ¿no? Esa es la diferencia de un portafolio tradicional, un portafolio internacional. Diferentes tipos de activos con diferentes tipos de mercados. Y con ello es que se cimenta toda la teoría de portafolios que se utiliza actualmente, que va a ser descrita de forma práctica y con otras características con mis demás compañeros. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre los índices de desempeño de portafolios. El primero es el ratio de Sharpe, que es la medida que sirve para analizar el rendimiento de una inversión teniendo en cuenta el riesgo que tenga la misma. Este ratio financiero fue desarrollado por William Sharpe para saber si la rentabilidad de una inversión se debe a una decisión inteligente o si por el contrario es resultado de haber asumido más riesgo. El ratio de Sharpe se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo a la rentabilidad de nuestra inversión y dividiendo el resultado entre el riesgo, el cual es calculado como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión. Como se muestra en la fórmula, se nos habla también que el sigma fondo es la volatilidad del fondo. Solo para recordar y para acotar, la volatilidad es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las rentabilidades de un activo financiero, de los tipos de interés y, en general, de cualquier activo financiero en el mercado.
El siguiente es el coeficiente beta, que mide la variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en el que se negocia, y por ello es un concepto muy utilizado por los analistas financieros. O sea, podemos afirmar que mide el riesgo sistemático o de mercado de una cartera de activos. Compactando las ideas, cuanto más volátil sea una acción con respecto al índice del mercado, su riesgo de mercado será mayor. Ahora, según los resultados del cálculo del beta, cuando el beta sea menor a 1, se le conoce como valor defensivo. Su acción registra una menor variabilidad que su índice de referencia o posee para el mercado un menor riesgo. Cuando el beta es igual a 1, se le conoce como valor neutro. Es cuando la acción se mueve en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo sistemático. Cuando el beta sea mayor a 1, se le conoce como valor agresivo, cuando la acción registra una mayor variabilidad que el índice, lo que muestra que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado. El siguiente es el índice de Treynor, que es un ratio que mide el exceso de rentabilidad, que se define como la diferencia entre la rentabilidad media de la cartera y la tasa libre de riesgo o sin riesgo, ganado por unidad de riesgo sistemático. Ahora, puede haber una confusión entre el índice de Treynor y el índice de Sharpe, ya que ambos trabajan con riesgo. Sin embargo, la diferencia se centra en que la medida de Sharpe utiliza la desviación estándar de los rendimientos como medida de riesgo, mientras que la medida de Treynor emplea el beta, que es el riesgo sistemático. La medida de Sharpe, por lo tanto, evalúa implícitamente al administrador de cartera sobre la base de rendimiento de retorno, rendimiento, pero también tiene en cuenta la diversificación de la cartera durante este periodo. Para continuar, el siguiente es el índice de alfa de Jensen, que es una medida de calidad más que todo, más calidad de gestión de la cartera. Indica el exceso de rentabilidad obtenido por la cartera para un nivel de riesgo determinado. El alfa de Jensen explica la diferencia entre la rentabilidad esperada, o sea, la que corresponde al riesgo sistemático asumido, y la que realmente es obtenida por la cartera, en función de que la cartera supere, iguale o esté por debajo del rendimiento esperado, tendrá un alfa positivo, neutro o negativo, como se muestra en la diapositiva. Lo siguiente que vamos a exponer es la construcción de portafolios. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, según el modelo de Markowitz, se debe aclarar que se centra en encontrar la cartera de inversión óptima para cada inversor en términos de rentabilidad y riesgo, teniendo los principios de que la rentabilidad de una cartera viene dada por su esperanza matemática o media, el riesgo de una cartera se mide a través de la volatilidad según la varianza o la desviación típica, como lo vimos anteriormente, y que el inversor siempre prefiere la cartera con mayor rentabilidad y menor riesgo. Para la aplicación de este modelo, se debe seguir 3 etapas. La primera es la determinación del conjunto de carteras eficientes. Tendremos que ubicar las carteras eficientes, las cuales son las que ofrecen el mínimo riesgo para un valor de rentabilidad esperado. Lo segundo es la determinación de la actitud del inversor frente al riesgo. Esto dependerá de su mapa de curvas de indiferencia. O sea, cuanto más arriba esté la curva, más satisfacción le reportará al inversor. ¿Cómo se muestra? ¿No? Bien, y por último, la determinación de la cartera óptima, la cual se determina por el punto tangente entre las curvas de indiferencia del inversor
y la frontera eficiente, la cual mi compañera va a hablar sobre ello. Ok, buenas noches, mi nombre es Kathleen Montalvo. Yo voy a continuar hablando acerca de la frontera eficiente. Para esto, la mayoría de las inversiones conlleva encontrar un balance entre el riesgo y el rendimiento, como ya lo estamos viendo. Y, bueno, en teoría, tener un mayor rendimiento implica tener un mayor riesgo. Es así que vemos el concepto de la frontera eficiente. La frontera eficiente va a ser una herramienta que muestra al inversionista el mayor retorno posible que éste pueda obtener de su portafolio, dado el nivel de volatilidad que se está dispuesto a aceptar, ¿no? Aquí nos indican que el punto de la frontera eficiente, que es tangente a su línea, indica la combinación óptima entre los papeles y un activo sin riesgo. En el eje horizontal podemos ver que está ubicado el riesgo, mientras que en el vertical tenemos al rendimiento de la inversión, ¿no? A la rentabilidad. Y la frontera eficiente va a trazar una curva utilizando la diversificación de portafolios. Es así, de esa manera que se puede disminuir el riesgo. Y si se invierte parte del portafolio en acciones, lo cual aumentaría más el rendimiento, es decir, la rentabilidad. Acá podemos ver la fórmula que nos indica Markovich, que es para resolver ese modelo y nos indica que es necesario maximizar el ratio de teta, ¿no? La maximización del portafolio. Y en términos matemáticos sería de esta forma, ¿no? La diferencia de la tasa esperada de rentabilidad sobre la desviación estándar de los retornos del portafolio, ¿no? Luego tenemos acá el tema de la existencia de títulos libres de riesgo en la frontera eficiente. Sabemos que el objetivo de un financiero es encontrar un portafolio óptimo, ¿no? Y esto se encuentra sobre la línea de la frontera eficiente. ¿Y qué nos dicen? Es posible determinar infinidad de portafolios en el conjunto eficiente que podría entrar en una combinación con el título libre de riesgo, pero solamente ocurre la existencia de un portafolio óptimo, ¿no? Y en realidad, un punto específico de la frontera no es que sea mejor que los demás, sino que cada portafolio se va a acoplar, o sea, sobre la frontera, se va a acoplar a un perfil distinto de inversionista. Luego nos dice que la existencia de un solo portafolio óptimo determina el teorema de separación. ¿Y qué quiere decir esto? Esto supone la existencia de un portafolio óptimo y según el cual el inversionista puede realizar una selección óptima sin tener conocimiento de las preferencias hacia el riesgo del inversionista. Esto limita la decisión a la elaboración de una frontera eficiente y les permite elegir una combinación de instrumentos que se van a encontrar allí. Y así logran una aplicación directa de la teoría de Markovich que hemos visto anteriormente. Buenas noches, mi nombre es Luz Chumbiray. Bueno, ahora continuando con nuestra presentación, tenemos el modelo KPM, es decir, el modelo de Capital Asset Pricing Model. Bueno, el modelo KPM es un modelo financiero de evaluación de activo de capital. Generalmente se emplea para determinar la relación existente entre la rentabilidad y el riesgo de un portafolio, siendo el portafolio las alternativas o las opciones de activos financieros debidamente analizados que van a permitir alcanzar un rendimiento esperado por un inversionista, acorde siempre a las expectativas de riesgo. También va a medir la rentabilidad y riesgo de un título cuando el mercado de capitales se encuentra en equilibrio. El modelo KPM asume, entre otras cosas, que todos los inversionistas en el mercado determinen el portafolio óptimo empleando el enfoque de Markowitz, el cual propone que un portafolio eficiente es aquel que tiene el menor riesgo posible para el rendimiento dado. Esta propuesta se ha convertido rápidamente en la de mayor aceptación dentro de este género, y a la fecha se han hecho a la misma numerosas modificaciones y adiciones también, para poder adecuarla a diversas condiciones y propósitos. Ahora, viendo un poco de la historia del modelo, tenemos que este ha sido resultante de
variados trabajos contemporáneos independientes, pero siguen un solo enfoque. Es decir, a mediados de los años 60, William Sharpe, John Ligner y Jack Traynor produjeron un modelo que, desarrollando las propuestas de Markowitz sobre la teoría del portafolio en la década de los 50, racionalizan aún más el problema del análisis de inversiones y la teoría de cartera, el modelo KPM. Es importante también mencionar que William Sharpe ganó el premio Nobel en el año de 1990 por el trabajo y los aportes al modelo KPM. Bueno, tenemos ahora entonces claro el concepto de KPM, que viene a ser una herramienta que nos sirve para analizar la situación entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo. Es decir, el modelo KPM nos dará como resultado la tasa de retorno que debemos esperar de dicho activo. El modelo también asume la perspectiva de un inversor diversificado y fue construido sobre la premisa de que el coeficiente beta, que vamos a ver más adelante en la fórmula, es la medida de riesgo apropiada y que el inversor solo demanda recompensas por el riesgo de mercado o sistemático. Debemos entender también que el modelo KPM es un modelo teórico y por ende necesita de unos supuestos para poder ser desarrollado. Es así que presentaremos los más importantes. Supuesto número 1 es que los mercados de capitales son eficientes. Esto quiere decir que la información relevante siempre se va a encontrar disponible para todos los inversores y ya se ha visto reflejado en los precios de los títulos. Supuesto número 2 es que todos los inversores tienen aversión por el riesgo, es decir, que siempre preferirán más rendimiento a menos y demandarán un premio por comprar títulos con mayor riesgo. Otro supuesto es que los inversores tienen las mismas expectativas sobre la distribución de los rendimientos futuros y sobre la volatilidad de los activos. Además también de la correlación entre los rendimientos. Si los inversores tuvieran desacuerdos en cuanto a los rendimientos esperados y a los riesgos asociados, sería difícil pensar en un mecanismo de fijación de precios en el cual todos pudieran coincidir. Otro de los supuestos es que no hay impuestos, ni costos de transacción, ni restricciones para prestar o tomar prestada la tasa libre de riesgo. De otra forma, la posición fiscal de los individuos o los costos de transacción podrían afectar los retornos esperados y no podría haber una bien definida relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. Y otro supuesto es que todos los inversores tienen el mismo horizonte temporal. Bueno, viendo estos supuestos, es cierto que no todos son realistas, pero siempre son necesarias algunas simplificaciones para poder construir modelos de validez razonablemente generales. Además, pese a ello, el modelo KPM es un buen estimador de rendimientos y riesgos, cuya capacidad predictiva ha demostrado ser efectiva a través del tiempo. Bueno, aquí tenemos la fórmula del KPM. La fórmula del modelo KPM nos dice que la rentabilidad esperada de un activo es igual a la rentabilidad libre de riesgo más el coeficiente beta por la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre la tasa de retorno de mercado y la tasa libre de riesgo. Ahora, explicando cada una de las variables para una mejor comprensión de la fórmula, tenemos que la tasa libre de riesgo va a ser la rentabilidad obtenida por invertir en un activo libre de riesgo y se caracteriza por ser un activo de renta fija. Quiere decir esto, estos activos tienen rendimientos conocidos de antemano y que generalmente no garantizan la percepción de una determinada renta. Además, estos activos de renta fija tienen mínima fluctuación en el mercado y está respaldado por un emisor con gran solvencia. Se le asocia generalmente como la tasa que ofrecen los bonos del Tesoro americano o los bonos que emiten los gobiernos alemanes, considerado en finanzas globales como las inversiones más seguras. Por ello se utilizan como referente para valorar otras inversiones. Otra de las variables es beta, que va a ser aquí el indicador de riesgo sistemático no diversificable. El coeficiente beta nos sirve para ver cuánta volatilidad tiene un activo respecto al mercado. Generalmente tenemos tres situaciones. Cuando el beta es mayor a 1, es considerado un beta agresivo. Significa que presenta mayor volatilidad que el mercado. Es decir, el activo supera el riesgo del mercado. Cuando el beta es igual al mercado, se le considera un beta con valor neutro, de perfecta correlación, porque tiene el mismo nivel de riesgo y retorno del activo que el mercado. Y finalmente, cuando es menor, se le considera un beta defensivo, que no tiene correlación por su baja volatilidad. Es decir, el valor del activo tiene menor riesgo sistemático respecto al mercado.
Ahora, finalmente tenemos la prima por riesgo de mercado, que es la diferencia entre el rendimiento de mercado con la tasa libre de riesgo. Va a dar como resultado el rendimiento que se paga para compensar el riesgo al que se está incurriendo. Ahora bien, podemos decir que el retorno esperado será igual al precio del tiempo más el precio del riesgo por el nivel de riesgo. Esta fórmula la vamos a ver de una forma más dinámica en la aplicación de los casos prácticos, ¿sí? Bueno, acerca de la adaptación del modelo. Cuando los modelos de evaluación como el KPM se utilizan en países con mercados emergentes, se plantea una serie de controversias, ya que en esta situación existen variables adicionales con el que el modelo inicial KPM no cuenta, como por ejemplo, que en estos países la estructura de la bolsa de valores es pequeña, o también que solo un grupo reducido de empresas cotizan en la bolsa debido a la poca importancia de mercados bursátiles en estas economías. En consecuencia, la confiabilidad de información es mínima, porque la liquidez, el volumen de negociación y la capitalización no tienen niveles muy bajos en comparación con la de los países desarrollados. Y además existen otros tipos de riesgos significativos, como es el riesgo país. Teniendo en cuenta esto, se han realizado modificaciones y adiciones al modelo para poder adecuarla a diversas condiciones y propósitos. Entonces tenemos el riesgo país, básicamente refleja el riesgo de crédito, es decir, que un país determinado no pueda o no esté dispuesto a cumplir con sus compromisos financieros. Se suele sumar directamente con una prima por riesgo país como un factor adicional al modelo KPM. Este procedimiento supone que la empresa tiene el mismo riesgo que el país. Ahora bien, un punto adicional me gustaría mencionar que el riesgo país de Perú actualmente se ha cerrado en 1.18 puntos porcentuales según el banco de inversión JP Morgan. Siendo así, el país más bajo de la región, seguido de Colombia, que tiene 2.52, y México de 2.72. Este riesgo país, este indicador va a reflejar el riesgo político y la posibilidad de que el país incumpla con sus obligaciones a los acreedores internacionales, ¿no? Buenas tardes con todos, mi nombre es César Valera y en esta oportunidad voy a seguir con la teoría de valoración por arbitraje. ¿Qué es? La teoría del arbitraje es una teoría que estima la rentabilidad esperada o tasa de retorno de un activo, como una función lineal de diversos factores macroeconómicos. Es una ecuación lineal que depende de unos factores f y unos parámetros o coeficientes beta, a los que se suma una constante que es llamado activo de libre riesgo. Como podemos ver acá, hemos graficado la ecuación en donde tenemos la tasa de retorno rentabilidad esperada, el RF que indica el retorno esperado de un activo libre de riesgo, el beta que es el coeficiente o parámetro de cada factor, el F que es el factor macroeconómico que influye en la rentabilidad esperada, y el último es el error aleatorio del modelo lineal. La rentabilidad esperada. Para calcular esta rentabilidad debemos construir un modelo lineal, la fórmula que acabamos de mostrar, y llevar a cabo una regresión múltiple que arroja los valores de los coeficientes beta. Para hacerlo se utilizan valores de los factores de un periodo de tiempo lo más amplios posibles. Algunos factores macro como económicos que influyen en el modelo son la población, el PBI o la confianza inversora. Estos de acá vamos a sacar información, en este caso del DNI. Y el precio del activo. Actualizamos el precio esperado utilizando el interés compuesto y tomando como tasa de descuento esa tasa de descuento que hemos calculado antes. Una vez conocido el precio actual, siempre que los factores utilizados expliquen de forma adecuada el comportamiento de este activo, podemos estimar su valor intrínseco. Antes de pasar a los ejemplos, la teoría de valoración por arbitraje es considerada como una ampliación del campo. ¿Por qué? Porque sería un caso especial con un solo factor, debido a que a la alta complejidad de los mercados, su capacidad predictiva es más limitada. Esta teoría plantea una relación múltiple, que no es sencilla, entre la rentabilidad esperada de un activo, basada a su vez en el precio de este y su riesgo. Hay que tener en cuenta que este modelo factorial se interesa solo por el riesgo sistemático, ya que el resto se puede
se puede minimizarse e incluso eliminarse vía diversificación de carteras. Una de sus mayores ventajas es que puede aplicarse de forma relativamente sencilla, ya que utiliza varias variables que son conocidas. El activo sin riesgo puede ser un bono del Estado, y los datos macroeconómicos los ofrecen los institutos de estadística de los diferentes países, como el Instituto Nacional de Estadística. Ejemplo, el cálculo de los diferentes valores se puede hacer utilizando programas de estadística como el SPSS. Imaginemos, para hacer el ejemplo más sencillo, que ya los tenemos. Los factores que utilizaremos serán el crecimiento del PBI, la inflación esperada y el tipo de interés. Además, consideramos que el interés es del 3%. Podemos expresar la ecuación del APT como los valores que conocemos. Los valores en tanto por ciento se expresan en tanto por 1 para poder operar. Multiplicando el resultado por 100 se transforma en un nuevo porcentaje. En el ejemplo vemos cómo la rentabilidad varía de forma directa con el crecimiento del PBI, signo positivo, y lo hace en la misma proporción. Varía de forma inversa con la inflación, signo negativo, y más que proporcionalmente, y de forma directa con el tipo de interés y menos que proporcionalmente. Tomemos unos datos ficticios, aunque estos pueden obtenerse del INEGI. Crecimiento del PBI 2%, inflación 1.5% y tipo de interés 2.5%. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que el rendimiento sería el 4.75%. Una vez calculada, podemos averiguar el precio actual de un activo utilizando esta tasa como una tasa de descuento para su cálculo. Al comprobarlo con su precio esperado, podemos estimar si está o no sobrevalorado. Imaginemos que el precio esperado es de 500 soles y el precio del mercado es de 475 soles. Por otro lado, el periodo de vencimiento es de 5 años. Los cálculos utilizando el interés compuesto arrojan un resultado de 363.46 soles. Como el precio del mercado es de 4.75, se sitúa por encima del valor intrínseco calculado por la APT. El activo, según esta teoría, estaría sobrevalorado, por tanto la tendencia más probable es que su precio baje en un futuro. Buenas noches, mi nombre es Miguel León Santamaría y les hablaré acerca de unos dos pequeños casos prácticos acerca de los temas que se vio en la teoría de portafolio internacional. El primer caso práctico es acerca de la teoría moderna de portafolio de Markovich. Bueno, en manera de resumen, Markovich plantea las ventajas de diversificar inversiones para que de esta manera se pueda reducir el riesgo. ¿Pero qué quiere decir diversificar inversiones? Bueno, implica distribuir los recursos en diversas áreas, como por ejemplo turismo, alimentos y salud. Esto lo llama cartera o portafolio. Mejor o mayor diversificado estuviera esta cartera, estaría mejor preparado para enfrentar los riesgos. Bueno, un ejemplo pequeño también puse o también puedo mencionar es que un inversionista no peruano, sino un inversionista en general, teniendo el contexto de ahora del COVID, tiene activos o ha diversificado sus activos o tiene una cartera de activos, lo que es salud, turismo y también alimentos. Y con todo esto, todo este contexto, hay una crisis económica en el sector turismo, ya que tal vez el inversionista tiene acciones en un hotel o en una página de reservar hoteles o tours. Obviamente que va a tener una pequeña crisis esta área y va a tener pérdidas, pero va a tener pérdidas en esta área. Pero como ha diversificado y una manera de mitigar esa crisis o esas pérdidas es que ha diversificado y puso activos también, acciones, dinero, lo que es en el área de salud y en el área de alimentos. Y teniendo nuevamente este contexto, el sector alimentos y sector salud más que todo está en alza, está en crecimiento y creo que en el tiempo, conforme pasa el tiempo, esto se mantiene, ya que lo que es salud y alimentos siempre prima, ¿no? Bueno, a esto es lo que se refiere, o bueno,
menciona Markovich, no diversifica inversiones. Bueno, ya yendo más en el caso práctico, tenemos la siguiente información de la empresa Nemesis, empresa agroindustrial que salió a la bolsa en el año 2017. La economía está en escenarios de auge, eh, economía esperada y economía de recesión. Para, para hallar lo que nos piden, bueno, nos piden calcular el retorno esperado del título en función a los escenarios esperados. Y la otra pregunta es evaluar el potencial riesgo que traería el título. Bueno, aquí en este ejemplo se ha utilizado lo que es la esperanza matemática. X es, bueno, es el valor del suceso. La esperanza matemática también llamado valor esperado, ya que P es la probabilidad de que ocurra en cierto periodo y N, el N pequeña minúscula, es el número total de periodos u observaciones. Total de periodo tenemos 3, auge esperado recesión. Probabilidad de ocurrencia tenemos el 20% en un auge de un retorno esperado de 1.589%, y aplicando esta fórmula y estos datos del cuadro tenemos lo siguiente, el siguiente valor 0.006242. Con el presente desarrollo se determina que en función a los escenarios esperados, la acción de Nemesis Group suba su precio en un 0.6242%. Es decir, si usted compra una acción a $9.3, el precio al final del periodo debería ser $9.31, el cual es hallado a multiplicar y también sumar 9.3 con el retorno esperado. Un pequeño énfasis. En estos casos prácticos se ha tomado ejemplos o se ha tomado lo que es la estadística. Acá se empleó lo que es la esperanza matemática, que es el retorno esperado, o también puede ser un valor esperado, la esperanza de que salga algún número. Solución 2. Ya tenemos esta fórmula un poco más empleada, que es PS es probabilidad de ocurrencia, el chi es el retorno del escenario para el título a analizar, y el otro X, retorno esperado del título promedio en todos sus escenarios. Hallar el potencial riesgo que traería el título. Bueno, utilizando la fórmula, los datos del cuadro y también el retorno esperado, salió lo siguiente. Se aplicó lo siguiente. ¿Por qué es menos? La fórmula lo establece. El potencial riesgo que trae el título, ya una vez utilizado todos estos datos y también la fórmula, saldría 0.0074875526. El riesgo de título en este caso da como resultado un porcentaje de 0.0087, el cual no es mucho, no es mucho el potencial de riesgo. El segundo caso práctico es acerca del modelo de valoración de activos financieros. Bueno, un breve resumen, un breve comentario. Este modelo de valoración de activos financieros se expresa estadísticamente según la desviación estándar y corresponde a la suma de riesgo sistemático. A qué se refiere cuando se habla de riesgo sistemático? Un riesgo no diversificable, un riesgo de mercado, un riesgo exógeno, un riesgo externo. ¿Por qué se habla mucho de este riesgo sistemático?
ya que cuando se habla de incertidumbre económico general que se vive en la economía, siempre se va a tener como contexto el riesgo sistemático. Cuando este modelo es desarrollado de modelos explicativos y predictivos de los activos financieros de Sharpe, Lindner y Mossig, pero todos se han basado en lo que es Markovich. También este modelo determina el nivel de riesgo y rentabilidad que posee cierto activo. O mejor dicho, es un modelo de valoración de activos financieros que estima la rentabilidad esperada según o teniendo el contexto de riesgo sistemático. Se hace una estimación basada en riesgo sistemático, como ya lo mencioné. Y como también ya lo mencioné, se utiliza lo que es la fórmula de la desviación estándar. Ya son fórmulas establecidas que nos han compartido Sherp, Lindner y Markovich. La fórmula ya está establecida, pero la manera en cómo interpretarlo ya es gracias a Sherp y a Markovich. Bueno, el caso es el siguiente, ¿no? Disponemos de los siguientes datos. Las letras del Tesoro un año ofrecen una rentabilidad del 2,5%. Supondremos para el ejemplo que se trata del activo libre de riesgo, RF, 2,5%. Bueno, activo libre de riesgo no hay un activo que no tenga riesgo. Todos los activos que, que están en la bolsa o están en la economía siempre van a tener riesgo, pero en este caso hablaremos de la letra del Tesoro, que es un activo que tiene muy poco riesgo, o algún bono de un gobierno, ya que no es muy riesgoso invertir en un bono del gobierno, dependiendo también de la economía, ¿no? Pero en mayor de los casos es lo que es el gobierno, bonos y las letras del tesoro, como es este caso. La rentabilidad esperada para el próximo año del IBEX B35 es del 10%. Bueno, el IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, elaborado por las distintas bolsas españolas. Está formado por 35 empresas con más liquidez que cotizan en el sistema de interconexión bursátil español. Bueno, la beta de la acción A respecto al IBEX 35 es de 1,5, es decir, la acción A tiene un 50% más de riesgo sistemático. Como ya les mencioné, se habla de un riesgo exógeno que el IBEX 35, que el beta es 1,5. Y nos piden calcular la tasa de rentabilidad esperada para el próximo año de la acción que cotiza en el IBEX 35. Tenemos la fórmula, tenemos acá la fórmula y lo que significa esa fórmula. ERI, tasa de rentabilidad esperada a un activo concreto. Como lo mencioné, se expresa estadísticamente según la desviación estándar. RF es rentabilidad del activo sin riesgo. Y beta de un activo financiero, medida de la sensibilidad del activo respecto a su benchmark. Y R sub M, tasa de rentabilidad esperada en el mercado que cotiza el activo. Y ya reemplazando los datos en la fórmula, se halla como resultado el 13,75%. Por tanto, según el modelo CAP o modelo de valoración de activos financieros, la rentabilidad esperada estimada de la acción A es del 13,75%. Y eso sería todo. Muchas gracias.